No es un vehículo purista ni mucho menos. No es un vehículo deportivo, no confundan rápido con deportivo, porque hay muchos vehículos que aceleran muy bien, pero no son autos deportivos. Este es uno de esos casos. Sin embargo, la ingeniería está bien balanceada, porque hay autos muy rápidos, pero que se rebasa ese chasis y termina siendo un poco preocupante. It's like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. Y antes de empezar estas impresiones de manejo, quiero que veamos una curiosidad que me mostró Enrique apenas llegó a recogerme en este BYD Seal, y es que el sonido de alerta de baja velocidad típico de varios carros eléctricos acá se puede personalizar, y hay dos versiones, uno que dice marca, que es una musiquita toda extraña, y eso es lo que suena cuando uno se mueve a bajas velocidades, como esos sonidos que hacen algunos celulares ya muy tarde en la noche para que uno se relaje. O puede ser el normal, en dos distintos tonos, según el que uno quiera. O nos vamos con la musiquita de carrito de helados. Pero bueno, ya pasando a asuntos más serios. Y aquí, mientras me termino de no confundir con esta interfaz, eso ya lo vamos a ver más adelante. Dios. Ahora sí, hablemos de varias cosas, porque este BYD Seal tiene mucho para analizar. Lo primero es que sí, son más de 500 caballos conjuntos entre ambos motores, un poco más potente el de atrás, y sí, son casi 700 newtons de torque conjunto. Eso es muchísimo, muy en la línea de un vehículo eléctrico muy potente, pero para estándares generales es muchísimo. Y para el precio de un vehículo como este, realmente es una ganga. Por 250 millones de pesos a la fecha, es muchísimo desempeño. Y uno diría, ¿por qué es tan barato? Hay pequeños detalles en la parte dinámica que delatan que un BYD no está igual de bien pulido a algunas marcas de lujo o algunas marcas más establecidas. Pero es que BYD no es una marca de lujo. Esto es más un rival frontal y con mucho esfuerzo a un Tesla Model 3, y ahí lo están logrando hacer muy bien. Con respecto a un Model 3, no tiene la misma fluidez del chasis, porque si algo bueno tiene ese Tesla específicamente, no otros Tesla sino ese, es cómo fluye, cómo va en las curvas, lo ágil que resulta, a costa de una calidad de marcha y de suspensión un poquito deficiente, entre otras deficiencias que tienen los Tesla. Y este BYD Seal, ¿cómo responde? Uno, con un poco más de ingeniería con respecto a otros BYD, empezando por un eje delantero ya con doble horquilla. Esto ya no es un McPherson como comentaba en su momento con la Tang. Eso ayuda mucho a mejorar ese comportamiento del eje delantero. De hecho, esto entra bastante bien en las curvas. Se ayuda por unas llantas Continental, unas Sport Contact 6 de buen perfil, que uno, suavizan ciertas tosquedades que no se han pulido todavía, pero también tienen un excelente nivel de adherencia. ¿Qué es lo que falta por pulir un poquito? El tacto y la dirección. Esa forma en cómo se apoya inicialmente después de la posición de centrado del volante, esos primeros grados son un poquito abruptos,
pero ya después fluye muy bien esa dirección. Y ya a un mayor nivel de exigencia salen a relucir dos aspectos. El primero, que a veces tiene cierto vicio a querer sacar un poco la cola, ya sea por inercia o acelerándolo, pero lo hace de una forma sutil, incluso a ratos divertida. Dos, esto no es un auto deportivo, pesa 2.1 toneladas, por esa batería de un poquito más de 80 kWh brutos que traemos abajo. Sin embargo, las reacciones son muy competentes, muy a la altura de algo tan potente. Igualmente los frenos. Y los frenos, además de aguantar bien y de tener unas distancias excelentes, también tienen una capacidad de la fatiga, al menos durante las pruebas que hicimos, que soportaron bien todo lo que hicimos. Y encima de todo, tratándose de un automóvil eléctrico, el tacto es fluido, constante, consistente, es decir, no, ya con las exigencias no sentíamos que se alargara ese tacto del pedal, y es muy gradual, es muy preciso, es de los tactos de un vehículo eléctrico más precisos que he sentido, incluso más precisos que en automóviles mucho más costosos y de marcas que tienen una capacidad de ingeniería que uno diría que es mayor. ¿Qué le faltaría? Y ya de una forma muy sutil, como por comentar algo, esas asperezas de la suspensión no están del todo aisladas, sobre todo en entornos urbanos. Hay vibraciones que se transmiten a través de la estructura, que se transmiten al volante. La dirección, como les decía, en esos primeros grados puede sentirse un poco artificial. De hecho, se siente muy artificial en general, aunque no hace mal su trabajo. Y en asfaltos con cierto tipo de ondulaciones, y eso me pasaba en la Tang también, en la BYD Tang, no termina de estabilizarse, es un poco nervioso. Sin embargo, esa diferencia que uno puede configurar en el menú de chasis inteligente entre el tacto de la dirección y el tacto del freno, porque el tacto del freno también se puede cambiar, es sutil y en cualquier caso está bien conseguido. Y ya pasando a un tema de vehículo eléctrico, pues sobra decir que la aceleración es buena. Por supuesto que va a ser buena, no es el auto más rápido que he manejado en mi vida, sin embargo obviamente va a ser buena, con toda esa potencia y todo ese torque, y con una tracción integral dada por dos motores. La capacidad de tracción es elevada, sale muy rápido, es comentar lo obvio. Lo que no es tan obvio es lo que mencionaba uno, del chasis, y dos, el tema de la autonomía, porque, y eso va a pasar en todos los automóviles eléctricos a la fecha, el desfase entre el dato oficial y el dato real puede ser grande, aunque está dentro de lo normal. Ahorita, con mucha exigencia, el consumo promedio que me estaba dando da para una autonomía estimada de unos 275 kilómetros. Ya ahorita, regresando por carretera y aprovechando más la regeneración que me puede dar, va a superar los 300 fácilmente. Vamos a estar entre 320 y 350, que es el desfase normal para un vehículo que anuncia entre 450 y 480 kilómetros de autonomía. Está en el nivel, pero no vayan a pensar que es algo mucho mejor que el promedio. En cuanto a eficiencia, está bien, está en el rango. Más teniendo en cuenta el tamaño de la batería, 82 kilowatts. Ahora es una batería grande, aunque las hay más grandes. Es un tamaño sensato, está bien aprovechada. Ahora, la electrónica, otro tema un poco complejo. Con el BYD Tang, con este SUV más grande, honestamente me fue mejor con la calibración de las asistencias de seguridad. Ahorita las traigo completamente anuladas porque son excesivamente intrusivas e incluso irritantes. Sobre todo aquella de corrección de carril. Y si acaso dejé activada el asistente de luces plenas. Es así, detecta incluso motos de pequeño tamaño. En autopista podría conectarme las luces plenas más rápido, pero funciona bien en términos generales y las luces tienen buen contraste. Sin embargo, el sistema que me trata de mantener entre las líneas o el control de crucero activo se me antoja un poco torpe, un poco brusco,
los termine apagando, no lo termina usando por mucho tiempo. Son asistencias que yo honestamente, y ya hablando a nivel personal, no considero indispensable en un mercado como el nuestro. Y de todas maneras, dinámicamente, esto es un auto que, con todo y que no está igual de pulido a como podría estarlo un vehículo europeo de características similares, denota un esfuerzo palpable por parte de BYD, y es una experiencia que incluso se disfruta a su manera. No es un vehículo purista ni mucho menos, no es un vehículo deportivo. No confundan rápido con deportivo, porque hay muchos vehículos que aceleran muy bien pero no son autos deportivos. Este es uno de esos casos. Sin embargo, la ingeniería está bien balanceada, porque hay autos muy rápidos pero que se rebasa ese chasis y termina siendo un poco preocupante. Aquí no creo que sea así. Entonces, me parece interesantísimo, a reserva de cómo vaya a evolucionar la vejez de la batería y del automóvil, de este automóvil en general. En estos primeros kilómetros y en esos primeros años de uso, va a ser algo muy interesante para lo que cuesta. A continuación, nuestras pruebas estandarizadas de aceleración, recuperación y frenado con un equipo de medición especializado. Y en las impresiones de manejo decía que 250 millones de pesos es una ganga para lo que nos ofrece este automóvil, al menos estando nuevo. Ya en unos años veremos cómo envejece, que eso es un gran misterio. Ya nos hacemos una idea a grandes rasgos con esa flotilla de vehículos de servicio de transporte privado. Ustedes ya saben de qué plataformas que están rodando por ahí de BYD, aunque de una anterior generación, que ahí están. Y también unos taxis que llegaron hace 10 años, que ahí siguen. Eso es una referencia que podemos tener de cómo estará este BYD Seal en unos 10 años, ya cuando acumule más kilometraje. Sin embargo, así, estando nuevo, con apenas 1150 kilómetros en este momento, hay varias cosas que destacan para bien, otras que son curiosas y otras que incluso nos dieron risa, porque los chinos luego se pegan unas enredadas tremendas traduciendo al español. Entonces, hay mucho por analizar, y lo primero es que los acabados están muy puliditos, ya sea las superficies de cuero
en los asientos, que son fantásticos, por cierto, muy buena anatomía en los asientos. Apoyo lumbar de 4 posiciones, soporte suficiente pero no exagerado. Excelente como la espalda, toda la espalda queda bien en soporte. La parte de abajo todo muy bien de los asientos. La verdad es que los asientos me fascinaron. Y luego el juego de texturas, cómo es consecuente con ese diseño como de onditas que tiene, porque conforme se dividen esas onditas va cambiando la textura del material. Entonces acá tenemos una especie de alcántara, luego algo que pareciera fibra de carbono con una luz ambiental en el borde muy sutil, algo que debería aprender Mercedes-Benz con algunos productos recientes. De nuevo una luz ambiental muy sutil acá, el mismo juego de texturas e incluso unas costuras que van cambiando de color. Acá es un azulito, acá un gris, realmente muy interesante. Sin embargo, hay partes que digamos que se inspiraron un poco en Porsche. El Seal de por sí, el BYD Seal de por sí, parece un Taycan en cómo juegan con los volúmenes delanteros. No es un plagio per se, sin embargo se nota que quisieron hacerle ese homenaje a Porsche. En los espejos es bastante obvio, uno ve los retrovisores y eso es el retrovisor de un Porsche, y toda esta parte del volante, el grosor, esta forma en donde está esta división, esta parte de arriba del volante es Porsche. De aquí para abajo ya es más propio, pero esto es de un Porsche. Y pues si quisieron tomar esa buena inspiración, me parece fantástico que el acelerador esté anclado al suelo y que la posición de manejo en general sea muy, si bien es alta, porque esto es un carro eléctrico que tiene una batería que nos va a subir un poco el suelo, entonces la postura queda alta, aunque muy bien conseguida. Para los que queremos las piernas bien ubicadas, el volante la distancia correcta, no muy inclinado, muy bien en ese sentido. Ahora, ¿cuáles son los contrastes que ya denotan un producto que no está tan pulido en otros aspectos? Lo primero, y como ya es usual en BYD, esta interfaz de esta pantalla, porque es muy fácil confundirse. Uno con el tiempo ya aprende a navegar en ciertos menús, gráficamente se han esforzado mucho en tener cierta claridad, pero en movimiento hay menús o mandos que se quedan muy pequeños, o hay otros que son muy confusos. Como siempre esta pantalla puede girar, a mí me hace un poquito de conflicto el borde de la pantalla en la otra posición, entonces yo prefería tenerla así. Sin embargo, los menús los prefiero como están dispuestos en la posición en la que está ahorita. De hecho, también puedo hacerlo desde el volante. Por cierto, el volante, los botones me costó un poco entenderlos, ya con el tiempo los pude entender bien, porque hay varios accesos directos, ya sea para girar la pantalla, para las mismas cámaras, para las asistencias de seguridad activa o para navegar en la instrumentación de este lado. Entonces, volviendo a la pantalla, esa interfaz a uno lo puede confundir un poco, porque luego no es tan obvio o tan claro, o hay palabras que lo confunden a uno. Por cierto, muy ya al estilo de lo que le encanta a los chinos, la clásica cámara 3D que ya tenemos en varios productos de varios orígenes, y que eso le encanta a muchas personas, y la verdad es que es especialmente útil para saber ubicar el vehículo dentro de un espacio cerrado. Más que un gimmick, también tiene cierta utilidad, y está la posibilidad de volver el auto transparente por si queremos ver algo que está por debajo. Entonces, muy interesante. Ahora volvamos a esta interfaz. ¿Por qué? Porque hubo unos aspectos, de nuevo, que nos dejaron un poquito desorientados. Entonces me voy a ir al menú del carrito acá, y yo estaba buscando, por ejemplo,
el consumo promedio. No lo pude poner en kilómetros por kilowatt hora, que me parece el indicador de consumo más fácil. Y tengo este muy europeo, kilowatts hora cada 100 kilómetros. Sin embargo, en los indicadores, en las unidades de medida, a mí no me gusta que este indicador de potencia, cuando estoy acelerando, lo diga en kilowatts. Me gusta que lo diga en caballos. Entonces, cuando conseguí cambiarlo a caballos, también me cambié el consumo a caballos por hora cada 100 kilómetros, cuando en realidad yo solo quería el indicador de potencia, el potenciómetro, que me marcara en caballos y que el consumo se quedara en kilowatts hora. Detalles muy propios. Y cuando les hablaba de la traducción al comienzo, este fue uno que nos dio bastante risa, porque es el control de tracción, la gestión de ambos motores, pero le pusieron el siguiente nombre: control de adaptación a la tortura inteligente. ¿A quién están torturando? ¿A quién estamos torturando? A alguien se le fue esa palabra un poco desafortunada en la traducción y así se quedó de momento. Entonces, son detalles que muestran que todavía les falta pulirse un poco más. Que muestra también que les falta pulirse un poco más. Sin embargo, eso aplica más para el manejo. Y es que las asistencias a la conducción se resetean ya cuando uno vuelve a prender el carro. Y son asistencias que son demasiado intrusivas. Entonces, cada que prende el carro, tengo que meterme a apagar varias manualmente para que no sean un desespero en el día a día, por ejemplo en una ciudad como Bogotá, que ese corrector de carril no se esté metiendo, que no haya una alarma permanente por límites de velocidad que el carro detecta de señales que lee en algún lado, para que no se vuelva algo un poco frenético y un poco irritante. Esto hay que apagarlo manualmente todo el tiempo hay que estar apagando estos sistemas. No lo hemos apagado del todo, aquí ya están apagados, pero en el momento que yo lo apague, me vaya y regrese al otro día o lo vuelva a prender de inmediato, esto todo se vuelve a prender y toca volverlo a apagar. Ahora, el computador de viaje se llama energía nueva, el menú. Suena medio extraño y es muy llamativo que yo no puedo ver el consumo promedio de los últimos kilómetros, sino que me muestra el consumo promedio del kilometraje total que tiene el carro. Para ver el consumo promedio no puedo tenerlo en un viaje predeterminado, no lo puedo encontrar, sino que es directamente en la instrumentación. Y aquí ya lo tenía preseleccionado. Entonces me lo muestra los últimos 50 kilómetros. Si quiero medir la autonomía en nuestro trayecto estandarizado y poderla estimar mejor, no lo puedo hacer. Entonces tengo que estimarla con el promedio que el carro me da en los últimos 50 kilómetros. Son soluciones extrañas. Y más extraño aún es ciertos ahorros de costos que no son consecuentes con algo que, por ejemplo, tiene los vidrios delanteros laminados, o que, como comenté, tiene un nivel de acabados muy interesante, o esta consola debajo de la consola, o dos cargadores inalámbricos, o estos portavasos, o más bien el portavasos izquierdo que se puede extender para un recipiente más alto. ¿Y cuáles son esos ahorros? El tema del techo. Siguiendo el mal ejemplo de Tesla, porque esto al final del día esto es un competidor frontal a un Model 3, o si lo queremos ver en otras marcas más establecidas, un Hyundai Ioniq 6. Este techo no se abre y no tiene una cortina. Sin embargo, la solución tampoco se oscurece. Sin embargo, la solución fue, en vez de poner una cortinilla eléctrica, como cualquier vehículo moderno, lo que pusieron es una especie de flex como los que usan los fotógrafos para reflejar la luz. Y uno lo pone manualmente. De hecho, son dos. Eso es complicado de explicar, pero ya lo verán en las tomas. Es una solución es demasiado informal esa solución para un vehículo que, si bien tiene una relación costo-beneficio fantástica, pues ya es un valor que tampoco es reducido en términos generales. ¿Qué es bueno? El espacio, la habitabilidad, piso plano, buen espacio para las piernas, asientos de atrás también de muy buena calidad del mullido, tal como los de adelante, y un baúl minúsculo, son 400 litros,
quedó saturado con nuestro equipo de grabación casi de inmediato. Es un baúl muy pequeño para un automóvil de 4.8 metros. Es una de esas pocas falencias que tiene. Y eso sí, ya hablando de calidad más a fondo de lo que se toca y de lo vistoso que es, ciertos crujidos. Cuando las llantas pisan ciertos desniveles o irregularidades a bajas velocidades, cruje mucho la cabina, al menos en esta unidad. Y hay ciertos ruiditos de desajuste, sobre todo en la maltratada malla vial de una ciudad como Bogotá. Sale uno por acá, a veces sale uno por detrás. El ajuste a mediano plazo hay que verlo, porque por más de que esto sea un vehículo de demostración, me consta que esto ha sido un vehículo que han tratado muy bien. Entonces eso es algo que toca ver después. Ustedes, quienes nos ven, son lo más importante para nosotros, así que si les gustan nuestros contenidos, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like al video y activar la campanita de las notificaciones.